Bien, estamos viendo el concepto de clase abstracta y lo estamos tratando de entender mejor a través de una aplicación que se llama número compuesto. Vamos a repasar el diagrama. Una clase abstracta, recordando, tiene varias características. La primera es que no permite crear objetos de esa clase, pero otra característica nos dice que sí podemos poner objetos de clases hijas en referencias de la clase abstracta, como cualquier herencia, ¿no? Y puede tener métodos abstractos, los cuales obligan a las clases hijas a codificar. En este diagrama podemos ver que la clase número compuesto, la clase abstracta de número compuesto, tiene dos métodos, uno que es abstracto y otro que no lo es. El que no es abstracto, las clases hijas lo pueden heredar como viene o lo pueden recodificar, es su elección. Pero el método abstracto están obligadas a codificar. Ya nos dimos cuenta que cuando establecemos la relación de herencia, por ejemplo, entre fracción y número compuesto, inmediatamente me marcó error porque dice tienes que codificar el método mostrar. Bien, y de acuerdo al diagrama, de las tres clases, la única que decidió recodificar el método desplegar es la fracción. Las otras dos no lo recodificaron, pero lo pueden usar por herencia. Bien, entonces vamos, ya tenemos codificado, tenemos codificado lo que es la clase abstracta y punto y fracción. Ya tenemos ese código. Nos faltó el código de la clase complejo. O sea, tenlo por ahí. Ahí está. Entonces, pues vamos a agregar esa clase. Ya tenemos, como les decía, la clase punto, número compuesto, fracción. Si recordamos número compuesto, pues aquí es donde se refleja que tiene una clase, un método normal que se hereda. Los dos métodos se heredan, pero el normal sí tiene código y las clases hijas lo pueden o no modificar. En cambio, el método abstracto no tiene código y obligadamente las clases hijas la tienen que codificar, a no ser que la clase hija fuera abstracta también. La primera clase que no se abstracta en la jerarquía hacia abajo es el que tiene que codificar el método. Ahora vamos a agregar la clase punto, extiende el número compuesto, ya tuvo que codificar el método mostrar. La clase fracción también hereda de número compuesto. Esta opcionalmente codificó el método desplegar, porque así lo quiso, pero el método mostrar fue obligado. Vamos a agregar otra clase que sería una nueva clase que va a ser el complejo. La clase complejo pues va a heredar de número compuesto. Y en ese momento el compilador lo detecta y dice complejo es hereda un método abstracto de número compuesto, estás obligado a codificar. Y vamos a agregarlo. Si hubiera más métodos abstractos, pues los agregaría también. Y aquí ya me está poniendo la firma del método que tengo que codificar, el método mostrar. ¿Cómo se muestra un complejo? El punto ya vimos que es entre paréntesis, la fracción ya vimos que es numerador, diagonal, denominador. ¿Y un complejo cómo se muestra? La parte real, luego un más, un menos, y luego la parte imaginaria. Y la parte imaginaria tiene una i, ¿verdad? Bien. La parte real siempre va a ir. Así que aquí no, miren, por ejemplo, si yo quiero, que por cierto aquí, dejen abrir el de ustedes diciendo esto. Si yo tengo por aquí, no sé, un número 7 más 5i, este es un número complejo. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Cuando le damos salida a un número, si es positivo, no pone el signo más, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el 7 es positivo y no pone un más. Y está bien, estamos acostumbrados a eso. Pero ¿qué pasa con el 5? Si le doy salida al 5, la parte real, no me va a poner el signo, ¿verdad? Ese más no me lo va a poner. Me va a poner un 7. Si nada más le pongo parte real más parte imaginaria,
y luego una i. Si le pongo un signo más, que lo muestre, el signo más, entre los dos, entre las dos partes, pues siempre me va a poner un más, y no siempre debe ir. Nada más debe ir cuando el número es positivo. Entonces, este más yo lo tengo que poner por mi cuenta, pero solamente que la parte real sea positiva. Si es negativa, al darle salida, solito va a salir el signo negativo. Por eso lo tengo que considerar a la hora de formar lo que va a mostrar el número complejo. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Le vamos a decir, voy a declarar una variable que va a ser cat y voy a poner en primera instancia el número real, que es el valor 1. ¿Sí? Aquí me marca error porque valor 1 pues es de tipo entero y cadena es de tipo string. Bueno, vamos a convertirlo a cadena. Porque aquí no me tengo que preocupar por el signo del valor 1. Porque si es positivo, no lo va a mostrar y está bien. Pero si es negativo, sí lo va a mostrar y también está bien. El problema lo tengo con la parte real. Si es positivo, no me va a mostrar el más, yo lo tengo que poner. Y si es negativo, me va a mostrar el menos y no debo poner nada. Y luego ya al final le agrego la i. Entonces aquí todo va a depender de si la parte real que está representada por valor 2 es mayor que 0, mayor o igual que 0, porque también el 0, si es mayor o igual que 0, entonces tiene que agregar el signo más. Cad más igual para que lo agregue un signo más. ¿Sí? Nada más cuando sea positivo. Después vamos a agregar a cad la parte imaginaria que tiene en valor 2 y le complementamos con una i. Y le decimos que regrese esa variable. Buenos días. Así es que estamos codificando lo que debería ser el método toString. Normalmente lo hace el método toString, lo estamos haciendo en el método mostrar. Es un método abstracto, obligó a la clase complejo a codificarlo. Entonces aquí tomamos el valor 1, el signo que salga está bien. Cuando el valor, la parte real sea positiva, tengo que agregar yo el más porque no lo va a poner. Y bueno, ya quedó así. Vamos a complementar con lo que falta, constructores. Ya dijimos que no tiene atributos aparte porque los atributos que requiere, pues ya los hereda, valor 1 y valor 2. Como son protected, tiene acceso directo. Y ahora pues vamos a agregar los constructores. Hemos agregado dos, ¿no? Public, complejo. Ese es el constructor por default. La parte real vale 0, la parte imaginaria también. Cada clase le da un contexto diferente a valor 1 y valor 2. Me faltó una L, ¿verdad? Complejo. Ahora, el segundo constructor, el parametrizado. Hacia afuera tiene que hacer ver que valor 1 es real y valor 2 es imaginario. Por eso, en los parámetros voy a pedir un entero real y un entero imaginario. Y eso se lo vamos a asignar a valor 1 y valor 2. Aquí no hay restricción como en la división que en la fracción, que el denominador no debe ser 0. Aquí sí puede ser 0 los dos. Bueno, ahora vamos a poner los get y los set. No los podemos poner de manera automática con la inserción de código porque el, el valor 1 va a representar la parte real. Entonces tengo que hacer esa, digamos, esa liga. Vamos a decirle public int get real. Y get real va a regresar el valor 1. Y get imaginario
imaginaria, ¿no? Aquí sería valor 2. Vemos que la clase complejo no recodificó el método desplegar. Y ahora pues vamos a poner los métodos set. Los métodos set no regresan nada. Set real va a recibir como parámetro un valor que para nosotros o para la clase representa la parte real. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar ese real y pasárselo a valor 1. Y luego set imaginaria. Imaginaria va a recibir como parámetro pues un valor imaginario. Y el valor 2 va a obtener ese parámetro. Ahora, ¿se acuerdan ayer que el constructor mandó llamar los métodos set? Eso, el constructor puede aprovechar los métodos que tiene la clase. Ayer lo hicimos porque como el método set denominador estaba validando que no fuera 0, pues el constructor aprovechó esa validación para no duplicarla. Entonces aquí podemos mandar llamar, aunque no estamos haciendo ninguna validación, por si acaso después se hace alguna, podemos aquí en este constructor parametrizado utilizar los métodos set aquí mismo. Y todo lo que haga en el método set, pues lo va a aprovechar el constructor. Y porque la idea es la misma. O sea, la idea de los métodos set y del constructor es la misma, tomar parámetros y pasárselos a los atributos. Entonces aquí en este constructor, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a decir set real y le paso el primer parámetro y luego le digo, y no le pongo this porque estoy dentro de this, set imaginario y le paso el imaginario. Entonces aquí estamos aprovechando lo que pudiera agregar los métodos que reciben los valores. Casi siempre les dejamos el set como que nada más una asignación, pero algunas veces se tiene que validar, ¿no? Porque por protección del objeto, tal vez no debamos aceptar ciertos valores de algunos atributos, como en el caso de la fracción, ¿no? Bueno, ya tenemos, ahora sí, las tres clases codificadas, las tres clases hijas. Vamos ahora a regresar a la aplicación. Ya habíamos creado algunos objetos. Creamos un objeto punto en referencia de punto y un objeto fracción en referencia de fracción. Bueno, vamos a crear ahora un objeto complejo de la manera convencional en una referencia de complejo. Y vamos a decirle aquí, por ejemplo, no sé, 7,2. Aquí voy a hacer un pequeño cambio. Miren, voy a poner A, pero aquí le voy a poner, aquí mismo voy a poner el desplegar, pero lo voy a acompañar de un tabulador. Para que no se haga tanto hacia abajo. Y luego aquí le voy a poner A.desplegar. Lo voy a hacer con los otros dos objetos, ¿sí? El objeto A le dije, a ver, ejecuta el mostrar y ejecuta el desplegar. Aquí mismo, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer con los otros dos. Va a ser F1 y acá va a ser C1. Y aquí le digo C1, no, F1 y acá C1 para que nos muestre cada objeto, tanto con el mostrar como con el desplegar. A ver, ahí está. Lo ejecutamos y vemos que el objeto es un punto. Vean como el método mostrar es el que aparece a la izquierda. Ahí sí nos debe mostrar el objeto como se trabaja en su contexto matemático.
el punto entre paréntesis separado por coma las coordenadas, la fracción, numerador, denominador y el complejo, parte real y parte imaginaria. Y el método desplegar, si recordamos el diagrama, el método desplegar se codificó en la clase de número compuesto poniendo los valores entre llaves, así es como se codificó aquí en número compuesto. Entre llaves separados por coma. Es lo que, como lo saca el punto y el complejo, porque no lo recodificaron, entonces lo toman como por herencia, como viene por herencia. En cambio, en la clase fracción, sí lo recodificó porque no le gustó o no le sirvió. ¿Y cómo lo puso la clase fracción, el método desplegar? Pues lo puso la palabra num o la abreviatura num y la abreviatura den. Por eso salió diferente el método desplegar de la fracción. Bueno, ahora, una de las ideas de utilizar una clase base, podría ser abstracto o no, pero muchas veces la clase base son abstractas, es que podamos nosotros generalizar el uso de los objetos. Entonces yo voy a crear otros 3 objetos, pero uno de cada clase hija, pero en una referencia de su clase padre, de número compuesto. Vamos a hacer esto. Me voy a ir a la aplicación y vamos a crear un punto, pero en referencia de número compuesto. Número compuesto, el punto B. Acuérdense, el constructor es el que dice qué tipo de objeto es en realidad, físicamente, en memoria. Y la referencia donde está alojado el objeto es el que indica el comportamiento. Nada más puede aplicar lo que ve esa referencia. Pero si un método como el desplegar y el mostrar se codificaron en la clase original del objeto, ese es el que va a ejecutar. Eso lo vemos en la fracción. Bueno, ahorita lo vamos a ver en la fracción. Aquí va a ser un nuevo punto y lo va a poner, no sé, menos 4, 8. Y ahora voy a crear una fracción, pero una referencia de número compuesto. Número compuesto, F2 es igual a new, fracción, y vamos a ponerle aquí, no sé, 2 novenos. Y vamos a crear un tercer objeto en la referencia de número compuesto, un complejo. Lo de la derecha, el constructor me dice qué tipo de objeto es, lo de la izquierda, en qué referencia está y cómo se va a comportar. Eso quiere decir que, bueno, ahorita lo checamos. Complejo. Vamos a ponerle aquí menos 6, menos 3. A ver. ¿Qué me está marcando error aquí? Ah, es que puse el mismo nombre, ¿verdad? O sea, por eso. La referencia ya estaba usada. A ver, si por ejemplo yo me ubico en el punto, vamos a ver qué métodos ve el objeto, la referencia A y la referencia B. Los dos son puntos, pero uno está en referencia de punto y está en referencia de número compuesto. Entonces vamos a ver A. A, punto. A, como está en es un punto, pero como está en una referencia de punto, ve el get X, el get Y, set X, set Y. Y vamos a ver qué es lo que ve B. B, punto. Vean como B punto no, sí tiene los métodos, pero no los ve. ¿Por qué no los ve? No, el get X, get Y, porque está en una referencia de número compuesto. Y se está comportando como número compuesto. La idea de que se comporten como números compuestos es que podamos utilizar métodos genéricos, como en este caso el desplegar o el mostrar. No voy a poner un objeto punto en una referencia de número compuesto si quiero manipular sus get y sus set. ¿Cómo le haría para que B tuviera acceso a los métodos get y set? El mismo objeto. Acuérdense que el objeto es este. B es simplemente una referencia que apunta a ese objeto. Pero B, el objeto visto desde la referencia B no tiene visibilidad con los get y los set. Algo que sí tiene A porque está en una referencia de punto. Entonces, este B lo podemos, para que el objeto, este objeto que ahorita no ve los métodos get y set, para que los vea, podemos hacer esto. Tiene que ser una referencia de punto, pero va a poner el mismo B. ¿Igual a qué?
Y aquí le pongo el B, pero con un cast. Le digo aquí punto. Este cast se puede hacer porque número compuesto tiene relación con punto. No cualquier cast se puede hacer. Y entonces ahora el mismo B, ese sí, le puse mismo, el mismo B tiene acceso ahora sí al get y al set. Estamos hablando del mismo objeto visto como referencia de punto en mismo B o como referencia de número compuesto en B. Es el mismo objeto, más que tiene diferente comportamiento, depende de la referencia que esté. Ahora, ustedes, en el caso de la fracción, vamos a hacer de la fracción F2. F2 es una fracción, pero está en una referencia de número compuesto. Vamos a darle salida, así como lo hicimos aquí, vamos a darle salida a todos los métodos, pero ahora de los otros objetos, del B, del F2 y del C2. Que estos son los que tenemos en referencias de número compuesto. Entonces aquí sería B, F2 y C2. Y luego acá sería F2 y C2. Muy bien, entonces, a ver, haciendo la misma comparación, si yo le digo a F1 aquí, a ver F1, muéstrame los métodos que tienes, a los que tienes acceso. Tienes acceso a set denominador, set numerador, get denominador, get numerador. Ahora vamos a pedirle a F2 que me muestre a cuáles métodos tiene acceso. F2 no tiene acceso a los get y a los set, por la misma razón que ahorita veíamos de punto. Ahora, cuando F1 manda a llamar su método desplegar, sale el que pone numerador y denominador, ya lo vimos. Yo pregunto, antes de ejecutarlo, pregunto, F2, cuando mande llamar el método desplegar, ¿cuál va a ejecutar? ¿El de número compuesto o el de F2? ¿O el de fracción? Se supone que F2 está en una referencia de número compuesto, ¿sí? Y el número compuesto, aquí tenemos, estamos con la fracción. Número compuesto tiene codificado el método desplegar. Entonces, el objeto, la referencia F1 no tuvo ningún problema porque es una referencia de fracción, pero la referencia F2, aunque es una fracción, está en una referencia de número compuesto, por lo tanto está viendo esto. Por eso no ve los métodos get y set. Bueno, pero el método desplegar esperaríamos que ejecutara el del número compuesto porque está en una referencia de él y es el que está viendo. Pues no, ejecuta el de la fracción. Vamos a checar. Aquí está F2, su método de desplegar no está ejecutando el de número compuesto, a pesar de que F2 está en una referencia de número compuesto. Está ejecutando es decir, el método mostrar y el método desplegar siempre lo ejecutan de la manera correcta, en base a cómo está codificado en su clase original. ¿Por efecto de qué? Por un tema que vamos a ver un poquito después. Pero ahorita se los digo porque eso genera muchas confusiones. Si yo estoy diciendo que F2 está en una referencia de número compuesto y que por eso no ve los métodos get y set, ¿cómo es que en lugar de ejecutar el desplegar que está en número compuesto, ejecuta el desplegar que está en fracción? Bueno, eso lo vamos a ver luego, la justificación. Ahora, ya que tenemos esto, podemos generalizar. Ya sabemos que los objetos creados, aunque los pongamos en referencias de número compuesto, los métodos mostrar y desplegar se van a comportar de manera adecuada en cualquier contexto. Así, número compuesto podría tener una clase padre y una clase padre que se llame número. Y si yo a ese, la fracción la pongo en una referencia de número y mando a llamar el método desplegar, va a ejecutar el de fracción. Bueno, entonces vamos a generalizar, creando un arreglo de todos estos. Creamos 6 objetos, ¿no? Hay 6 new, creamos 6 objetos. Este mismo B no es un nuevo objeto, es el mismo, pero visto con otra referencia. Vamos a crear un arreglo. Yo pregunto, ¿de qué clase debería ser nuestro arreglo para que contuviera a los 6 objetos? Tiene que ser de la clase base, de número compuesto. Claro que número compuesto ya no, todos los elementos del arreglo
como van a estar en referencias de número compuesto, ninguno va a tener acceso a los get y a los set de los objetos. Pero lo que interesa en este caso es que tengan acceso al desplegar y al mostrar. Entonces le diríamos, número compuesto va a ser un arreglo. Vamos a llamarlo números. Todos son números. Es igual a new, número compuesto, y aquí le damos dimensión. Vamos a ponerle 7. 6 que ya tenemos y uno que vamos a crear ahí mismo. Así es que le diríamos, ahorita en este momento el arreglo número no tiene objetos, tiene puras referencias nulas. Si yo le digo, por ejemplo, system, es más, lo voy a hacer con un ciclo. La idea es mostrar todos los elementos, ¿no? Entonces le voy a decir for, voy a usar el ciclo corto, el que no requiere subíndice, o no requiere contador. Entonces le voy a decir, ¿qué tipo de datos son todos los objetos que va a tener este arreglo? Todos son números compuestos. Y le voy a poner NC para una referencia. Cada vuelta que dé sobre el arreglo, el objeto lo va a poner en la referencia NC. Y luego se pone el 2 puntos y enseguida la variable, el arreglo, el nombre del arreglo. Y bueno, este ciclo lo que va a hacer es mostrar lo mismo de acá, ¿sí? Va a decir system out. Y bueno, le voy a poner así, números, subíndice y, no es subíndice, no es números, es NC. NC punto mostrar. NC es la referencia donde va a ir poniendo cada elemento del arreglo conforme vaya dando vuelta el ciclo. NC punto mostrar, voy a agregar un tabulador y el desplegar. Vamos a ejecutar eso. Pero lo voy a poner aquí un brinco de línea porque si no va a estar muy pegado. Pues más. Pues unas rayas ahí, ¿no? A ver. Y me lanza una excepción. Vamos a ver hasta dónde sí nos puso. Hasta la raya va. Cuando empezó a darle salida a lo que dice el ciclo, aquí me está marcando null pointer exception. ¿Por qué? Digo yo, sí, ya nos esperamos este error, por lo que acabo de decir. Cuando creamos el arreglo, números no traen ningún objeto. Entonces, cuando yo le digo que recorra el arreglo, y cuando obtiene la primera referencia, el que está en la posición 0, y lo pone en NC, en la posición 0 no hay ningún objeto, ni en la 1, ni en la 2, de ninguno. No hay ningún objeto. Son puras referencias nulas. Entonces, el nulo se le asigna a la referencia NC, y cuando quiero usar esa referencia es nula, y me lanza la excepción, null point. Lo que nos falta es llenar el arreglo de objetos, ya sea crearlos o asignándole los objetos que ya existen, los que ya tuvieron su new. Aquí es donde se crearon los objetos. Entonces vamos a hacer eso. Le voy a decir, números, subíndice 0, los voy a poner en cualquier orden, F1 por ejemplo. ¿Por qué lo acepta? F1 es fracción, en referencia a fracción. Lo acepta porque números es referencia de número compuesto, pero es clase padre, entonces lo acepta. Y luego, pues voy a copiar esto. 2, 3, 4, 5, 6, son 7, ¿no? Y claro que esto va incrementándose, 1, 2. A ver, ¿qué pasa si hago esto? Voy a asignar uno de los objetos creados en cualquier posición. Aquí voy a poner, por ejemplo, C2. Luego aquí a lo mejor voy a poner B. Y luego C1, A y F2. Y aquí voy a poner objetos nuevos. Puedo asignarle, por ejemplo, le puedo poner aquí otra vez B. No hay problema. Y aquí le puedo poner, dejarle así, C2. Aquí no hay 7 objetos diferentes, son 6 diferentes. Porque el objeto está en memoria. Todo lo demás son puras referencias. Entonces, yo le estoy diciendo, en la posición 0 vas a poner o vas a
a ubicar el objeto que está apuntado por F1. Entonces, cuando yo duplico esto, quiere decir que en la posición 1, la referencia que está en la posición 1 apunta al mismo objeto que el que está en la posición 7. Y el mismo que apunta a C2. Todos apuntan al mismo objeto. No es que se esté guardando dos objetos diferentes. Pero bueno, la idea aquí era crear objetos nuevos. Voy a crear, por ejemplo, un punto. El origen ahí. Y voy a crear aquí una fracción. Y aquí la fracción, a lo mejor le pongo, no sé, 5 tercios. ¿Ya había puesto ese? Ya llené de objetos ahora, ya no son nulos. Vamos a probar. Y me va a lanzar una excepción. Pero sí me mostró, ¿eh? Aquí ya me mostró. ¿Por qué ahora la excepción no fue null pointer? ¿Qué excepción fue? Array, ¿por qué? Pues ¿cuántos elementos tiene el arreglo? ¿Y cuántos puse? Puse 8. Empieza del 0. El 7, no existe, esa posición no existe. Es la que me está causando el problema. Entonces le voy a quitar este. Y ahora sí, vamos a ejecutarlo. Y vemos cómo me está poniendo aquí de la fracción 1, es esta. Cambia el método de desplegar, lo cambia, las fracciones lo ponen diferente. Pero a pesar de que todos los objetos ahora están guardados en referencias de número compuesto. Todos, ninguno puede ver, yo por ejemplo, yo sé que el objeto que está en la posición 1 es un número complejo, por lo que está viéndose ahí. Pero si yo le digo números, subíndice 2, punto, yo no tengo acceso a los get y a los set, porque está en referencia de número compuesto. O si le digo la posición de una fracción, la 5. Yo sé que la 5 es una fracción porque ahí yo lo estoy diciendo. No tengo acceso al set numerador, get denominador. Tengo acceso al desplegar, obviamente, pero el desplegar que va a ejecutar es el de la fracción, no el del número compuesto. Entonces, vamos a... aquí estamos intentando, bueno, son ejemplos muy simples, muy sencillos, que tal vez no se le vea una aplicación muy práctica, pero la idea es entender los conceptos para luego, pues extenderlos a cuestiones ya un poquito más reales, ¿no? Aquí la idea es generalizar, poder tener juntos todos los números compuestos. Puede ser que yo acá le agregue otro número compuesto que sea, como les dije, el vector. Yo digo, bueno, aquí en este diagrama yo puedo agregar otro número compuesto que sea el vector. Pero en mi arreglo no tendría que cambiarle nada. Puede almacenar cualquier número compuesto de las clases hijas, ya sea directas o indirectas. A lo mejor yo aquí le pongo una clase hija a las fracciones propias, una fracción propia. Quiero que tenga una clase hija para las puras fracciones propias. Entonces yo podría crear objetos, fracciones propias en una referencia de fracción o en una referencia de número compuesto. Claro, si lo pongo en una referencia de fracción, nada más va a poder ver lo de la fracción. Si lo pongo en una referencia de número compuesto, nada más podría ver esto. Bien, entonces vamos a poner otro caso en donde podríamos generalizar el uso de... Aquí fue con un arreglo. Luego nosotros nos encontramos métodos, eventos en algunas clases y ni sabemos de qué se trata, pero nada más los usamos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a crear un método. Lo voy a crear aquí. Es una función, pero ya sabemos que en realidad se deben llamar métodos. Un método que muestre o que visualice el método mostrar y el método desplegar de cualquier número compuesto. El método ni siquiera se va a enterar qué tipo de número compuesto es. Y eso es muy común en las relaciones de herencia. Puede ser que me llegue un parámetro, en este caso un número compuesto, y el método no sabe si va a ser fracción o complejo o punto o fracción propia o vector, cualquiera. Porque lo único en que se va a fijar es lo que sabe hacer el número compuesto. En este caso es mostrar y desplegar. Entonces vamos a agregar un método
que se va a llamar, no va a regresar nada, se va a llamar visualizar, un sinónimo de mostrar, visualizar. ¿Sí? Este método visualizar, la idea es que le va a llegar un número compuesto, cualquier número compuesto, y va a ejecutar el método. Ah, porque me equivoqué, ¿verdad? No, sí está bien ahí, ¿no? Aquí está el main, ¿no? Aquí está main, entre main y class, ¿no? Aquí está el método. Sí, bueno, es que este método no pertenece ni al número compuesto, este es un método de la aplicación. La aplicación tiene su propia clase, aquí está la clase, entonces este es un método de la aplicación, más que como es main, pues es ejecutable esta clase. Pero yo le puedo agregar aquí más métodos, ¿no? Este es un método de la aplicación, no es ni de número compuesto, ni de punto, ni de completo. Bueno, entonces yo lo que quiero es que este método, sin saber qué tipo de número compuesto es, me diga qué elementos tiene. Entonces va a recibir como parámetro un número compuesto. Va a poner en ese. Bueno, hasta lo voy a poner aquí como, yo no sé si es punto, fracción, y eso es lo interesante. Bueno, ahorita porque nada más son esos, ¿va? Inclusive, si se le agregaran más clases a la jerarquía, este método no se daría cuenta. Y esa es una de las ideas de la abstracción y del uso de la herencia, de que aquí lo único que me interesa es que lo que llegue se va a comportar como número compuesto, lo que puede hacer cualquier número compuesto, que en nuestro caso es desplegar y mostrar. Podríamos agregarle más cosas, ¿verdad? Lo que hace particularmente cada clase, los get y los set y algún posible cálculo que tengan por ahí, pues eso no lo voy a poder hacer aquí porque eso no pertenece a la clase número compuesto. Entonces aquí, bueno, pero, C, bueno, yo estoy diciendo como que está hablando el método, ¿eh? Pero sé que cualquier número compuesto tiene los métodos mostrar y desplegar. Es lo único que me interesa aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle system out y le diríamos el número compuesto punto mostrar más un tabulador más el número compuesto desplegar. Y ya es todo lo que va a hacer. Yo no sé si NC es punto, fracción o completo, pero sé que cualquier número compuesto tiene estos métodos. Y entonces este método yo lo puedo mandar llamar desde cualquier lado, siempre y cuando le envíe como parámetro un número compuesto. ¿Sí? Y otra vez, por ejemplo, yo me voy a ir para acá, voy a mostrar una doble raya, bueno, algo diferente. Y le voy a decir, a ver, visualizar, o sea, yo le puedo mandar, pues no sé, ahí tomo el C2, ahí ya ven que el editor, pues nos sugiere algo, está tomando el complejo 2, ¿está bien? Yo le digo aquí, visualizar F1, C2 es bueno, F1 es una fracción en una referencia de fracción, pero aquí, esta F1 va a llegar aquí como una referencia de número compuesto, porque sabemos que todas las fracciones son números compuestos. Y, por ejemplo, si le digo visualizar del arreglo números, pues el que está en la posición, no sé, en la 3. El objeto que está en la posición 3 es un número complejo. Vamos a ver.
me tiene que mostrar de cada uno de estos objetos. Aquí está, después de los asteriscos. C2 viene siendo este número complejo. C2 sí pusimos menos 6 y menos 3, ¿no? Ahí está, menos 6 y menos 3. Y luego F1. F1 viene siendo 4,0, que se convirtió en 4,1 porque se validó. Y vemos que aquí la función o el método recibe todo como referencia de número compuesto, incluyendo esta fracción. Es, aunque se creó en una referencia de fracción, pues está llegando como una referencia de número compuesto. Aún así, el método desplegar no lo hace como número compuesto, lo hace como fracción. Y ahí está. Esto lo podemos hacer en un ciclo. Voy a tomar esto ahora. Bueno, voy a poner otra salida aquí. Y le voy a decir ahora con un ciclo, más pues este mismo, ¿no? Este mismo ciclo lo voy a tomar, pero ahora en lugar de darle salida directamente, le voy a decir que voy a mandar llamar el método visualizar. Visualizar el número compuesto. Aquí estamos recorriendo otra vez el ciclo, todos sus 7 elementos, y de cada uno de ellos lo tomamos en la referencia NC, se lo mandamos al método visualizar, lo va a tomar. Aquí ya, pues no debemos saber si son puntos, fracciones, sabemos que todos son números complejos. Entonces ya lo ejecutamos. Y este es el último, ¿verdad? El último. Aquí es. Todos salen, su método mostrar y método desplegar salen como su clase original, como está codificado en su clase original. Que ahorita en este caso, fracción es el que se nota más, porque fracción implementó, codificó su método desplegar, lo cambió a como venía de por herencia, y vemos que aunque estén referencias de número compuesto, su método desplegar se ejecuta como fracción. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el método toString? ¿Cómo le hacemos para que... Vamos a mostrar el método toString, ¿no? A ver, aquí en el visualizar, voy a decirle más un tabulador más NC. Esta es la diferencia entre el método toString y los otros dos. Estos dos no son estándares, son propios. Nosotros los pusimos. En cambio, el método toString es estándar, lo hereda desde la clase Object y en algunos contextos se manda a llamar automáticamente, como aquí. Aquí, como es una concatenación de cadenas, va a tratar de convertir esto a cadena y mandando a llamar el método toString. Pero el método toString no lo codificamos nosotros, sin embargo, sí lo va a usar por herencia. Este lo hereda desde Object. O sea, aquí, cuando mande llamar el método toString, por ejemplo, una fracción, va a decir, aquí tengo un método toString, no lo tengo. Entonces, lo busca por herencia, lo tengo aquí, no lo tengo codificado. Ah, bueno, me voy hasta la clase Object y ahí está codificado, de alguna manera. Vamos a recordar cómo, porque ya lo habíamos visto. ¿Qué me muestra? Aquí me está mostrando el método toString. Pues cuando no lo codificamos nosotros, que creamos una clase y no codificamos, que no recodificamos porque ya viene codificado desde Object, nos muestra el nombre de la clase y una dirección de memoria. Pues eso casi nunca nos sirve. Por eso nosotros podríamos, aquí en la clase número compuesto, pues podemos sobreescribir nuestro método toString. Aquí le puedo decir, a ver, lo voy a poner aquí, le voy a decir public string. Tengo que respetar la firma. ToString. Jóvenes, ToString. Y le voy a decir, pues no, lo que debería hacer es lo del método mostrar. ¿Sí? Y vamos a ejecutar. Vean cómo lo estoy poniendo en la clase número compuesto, ni en punto, ni en fracción,
pero lo va a invocar por herencia. A ver, vamos a ejecutar. Y ahora sí, todos dicen, hola, soy un número compuesto. Todos mandaron llamar el toString, de su propia clase no lo encontraron. También, si yo codifico un toString, nada más lo voy a... ahora la clase punto. Aquí voy a codificar el toString. Le voy a decir public string, tengo que respetar la firma para que esto funcione. ToString. Caray. Miren, no me... Bueno, y le voy a decir aquí, yo soy, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ejecutemos la aplicación, que por cierto creo que la cerré, ¿verdad? A ver, cuando ejecute la aplicación, estamos de acuerdo que en el arreglo todos son referencias de números compuestos, ¿no? Porque es un arreglo de números compuestos. Pero cuando ejecute el toString de un objeto que sea un punto, no lo va a ejecutar de número compuesto, aunque esté en una referencia de número compuesto, lo va a ejecutar de punto. Vamos a checar. Aquí dice, los que no tienen codificado el método toString dicen que son números compuestos, y sí lo son, de manera general. Pero el punto específicamente dice yo soy un punto. Aunque esté en una referencia de número compuesto, el toString está ejecutándose correctamente. Entonces, el método toString ya está preparado para que se ejecute correctamente, no importa en qué referencia esté. Y ese efecto es un poco difícil de asimilar. Todavía no lo vemos, todavía no vemos ese concepto. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues ahí le vamos a dejar. Vamos a retomar este ejercicio